Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Hola, querida iglesia, abrazo virtual para todos. Les quiero contar lo maravilloso que ha sido y que es participar del Ministerio de Mujeres. Aprender la palabra, escudriñarla, comprenderla, hace que verdaderamente cambie todo en nosotros, partiendo por las prioridades, sobre todo en este momento. Y ordenar nuestras vidas y tratar de actuar de manera de agradar lo más posible a nuestro Padre. Y hacerlo entre hermanas es aún más bonito porque compartir entre nosotras es algo maravilloso. Los invito a todas a que participen en este maravilloso ministerio. Les prometo que será un tiempo precioso. Las quiero mucho. Besos a todos, iglesia. Hola, mi nombre es Doris Soto. Para las hermanas que no me conocen, el año pasado decidí integrarme y participar en el Ministerio de Mujeres. Fue una gran bendición para mí. Tuve la dicha de que Dios también me dio la oportunidad de que aprendiera más de su palabra, estudiara, la escudriñara, también esto la entendiera, porque a veces la palabra, a veces uno no la entiende, y tuve esa oportunidad. Estoy agradecida de que Dios me la permitió. Me sirvió mucho ser discípula también aquí en mi hogar con esta pandemia. Me dio el tiempo de haber asistido también a las clases. Agradezco eso, que Dios me haya dado esa oportunidad, y doy gracias también a Dios porque aunque estábamos encerrados, estaba la tecnología para estar juntas. Conocí nuevas hermanas, nuevos testimonios, fue maravilloso. Terminamos con Efesios, comenzamos con Hechos y terminamos con Efesios. Hechos fue algo que me marcó también porque habla de los pasos de Jesús aquí en la tierra y de toda la enseñanza que nos dejan, de cómo se abrió la iglesia, dónde llegó, dónde se empezó a formar. Entonces fue muy hermoso.
Me marcó mucho Pablo, de haber sido un perseguidor de los cristianos, fue después un luchador y un representante y defensor de Jesús. Y eso me llegó mucho, su vida, su paso aquí en la tierra. Y en Efesios también, que habla de muchas cosas, especialmente de la familia, de que el enemigo siempre va a estar ahí acechándonos cuando estamos más cerca de Dios. Y ahí tenemos que ser fuertes como mujeres que somos, fortalecidas cada día, de que Dios nos tiene un don también, nos da siempre ese don para entregarlo a los demás. Y eso fue lo que yo aprendí, y este año quiero seguir, así que las invito a las hermanas que no han asistido a este ministerio maravilloso, que las invito a que asistan este año, que se unan, puede ser en la mañana o en la tarde. Va a ser gratificante. Nos vamos a conocer más y van a hacerse amigas de varias hermanas y va a ser lindo. Así que las invito desde ya. Muchas bendiciones. Chao. Hola, soy Catalina. Seguramente la mayoría no me conoce. Con mi familia llegamos a la iglesia ahora en plena pandemia. Así que estamos muy agradecidos por el recibimiento que hemos tenido. La iglesia ha sido muy hospitalaria con nosotros. Se han preocupado bastante de nosotros, a pesar de que no ha existido la interacción persona a persona como quisiéramos, ni tampoco hemos podido asistir a los cultos como quisiéramos. Ha habido una preocupación, así que nos hemos sentido muy acogidos, nos hemos sentido en casa. Y lo más importante para nosotros es que hemos recibido palabra. En mi caso, la palabra ha venido desde el Ministerio de las Mujeres, que ha sido muy importante y fundamental en esta transición de iglesia. El Ministerio de Mujeres ha sido fundamental para mí porque hemos estudiado la palabra y en cada capítulo o en cada reunión que nosotros tenemos no hay ninguna que se quede en silencio, no hay ninguna que pase por alto, sino que la pastora hace que todas participemos, así que es una linda instancia. Las invito a todas las que no participaron en el 2020, que participen en el 2021, que es un lindo momento y además que les va a servir mucho para alimentarse espiritualmente, para alimentar también el conocimiento y además para compartir, porque se hacen lindos nexos con las hermanas y es una instancia que yo creo que no se va a volver a repetir. Las cosas buenas de la pandemia que ha hecho es que nos podamos reunir desde nuestras casas sin tener que dejar a nuestros hijos para poder hacerlo virtualmente. Y qué mejor que poder reunirnos con hermanas que profesamos la misma fe, que tenemos el mismo anhelo también de conocer más del Señor. Así que las dejo a todas invitadas a que participen, porque es un momento de verdad muy gratificante, muy reconfortante, y esperando que podamos vernos ya personalmente todas, y bienvenidas a las nuevas y invitadas también a todas. Asombras, ¿quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Eres mi amigo fiel, vamos, eres mi amigo fiel.
yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras, me asombras, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, tú eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, sí, eres mi amigo fiel, tú eres mi amigo fiel, tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy. Escóndeme en tus alas, Señor, y cúbreme con tu mano de poder. Y cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar, y quieto estaré, sé que eres Dios. Descansaré en ti, mi Dios. Tu poder me da seguridad. Y cuando hay tempestad y ruge el mar,
descansaré en ti, mi Dios. Tu poder me da seguridad. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar, que tú estás, yo sé que eres Dios. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar, y quieto estaré, y sé que eres Dios. Y cuando hay tempestad y ruge el mar, y en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar, y quieto estaré, y sé que eres Dios. Quieto estaré, sé que eres Dios. Y quieto estaré, sé que eres Dios. Buenos días, hermanos. Hoy día tengo el privilegio de leer la lectura bíblica de este domingo en Proverbios 30 del 1 al 9. Dichosos de Agur, hijo de Jaque, oráculo, palabras de este varón. Cansado estoy, oh Dios, y débil. Soy el más ignorante de todos los hombres. No hay en mí discernimiento humano. No he adquirido sabiduría, ni tengo conocimiento del Dios Santo. ¿Quién ha subido a los cielos y descendido de ellos? ¿Quién puede atrapar el viento en su puño o envolver el mar en su manto? ¿Quién ha establecido los límites de la tierra? ¿Quién conoce su nombre o el de su Hijo? Toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. No añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y te exponga como un mentiroso. Solo 2 cosas te pido, Señor, no me la niegues antes de que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira, no me des pobreza ni riqueza, sino el pan de cada día, porque teniendo mucho podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Señor Jesús, gracias te doy por este momento, por esta prédica que va a darla el pastor Guillermo. Bendícelo, llénalo de sabiduría para que pueda llegar a todos nuestros corazones y a nosotros, Padre amado. Abre nuestro corazón y llénanos de tu entendimiento. Gracias, Señor, porque estamos en tus manos. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y porque nos das lo necesario, Señor. Gracias por esta palabra y bendicen a cada una de las personas que están viendo este culto. Amén. ¿Cómo están, queridos hermanos y hermanas amadas? Estamos una vez más conectados a través de estos medios virtuales, como lo decimos normalmente, y damos gracias a Dios por esa oportunidad, ¿no? Por cuanto en la fe de saber que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, tenemos la certeza que a pesar de esta dificultad, estamos en comunión delante del Señor. Siempre lo hemos dicho y lo reiteramos, ¿verdad? Porque en condiciones como las que actualmente vivimos, a veces surge el desánimo, ¿verdad? El cuestionamiento, en fin, estamos acostumbrados a una comunidad presencial,
pero increíblemente Dios nos ha llevado a un espacio, ¿verdad?, donde sin duda también era importante dar testimonio como iglesia, ¿no?, que es en estos medios virtuales, donde se han abierto espacios de testimonio poderosos y potentes. Increíblemente, ¿verdad?, el mensaje está llegando de una manera increíble hasta el último rincón de la tierra. Porque si hay algo que caracteriza, ¿verdad?, esta sociedad y esta cultura, es la interconectividad. De manera que hoy día, en este momento, nosotros tenemos el privilegio de poder llegar hasta lo último de la tierra. ¿Quién iba a pensar, verdad, de que una situación como esta iba a ser una tremenda oportunidad para dar testimonio, ¿verdad?, del Evangelio? Y en ese contexto hoy día quiero compartir con ustedes, pensando, ¿verdad?, en estas reflexiones que Dios nos ha dado y en estas exhortaciones que Dios nos ha dado estos primeros domingos, ¿verdad?, un pensamiento, ¿verdad?, en la misma dirección que los anteriores respecto de lo que el año 2021 nos espera, ¿no? Ustedes escucharon la lectura que se leyó, que está ahí en Proverbios capítulo 30, del versículo 1 en adelante, y quisiera, ¿verdad?, hacer algunas reflexiones sobre ese texto que se leyó. Así que les quiero pedir que me acompañen en oración, por cuanto mi intención, mi interés es que sea la palabra de Dios y sea el Espíritu Santo que nos lleve, ¿verdad?, en una reflexión sencilla, humilde, pero también profunda. Señor, yo te ruego que tengas misericordia de mí en este momento. Señor, poder acercarnos a tu palabra es un desafío tremendo, porque de alguna manera, Señor, siempre está esta tensión de lo que nosotros somos, de cómo hemos sido formados, Señor, pero queremos de manera prístina, Señor, y fluida, que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve a esa reflexión concreta, directa, Señor amado, auténtica y sincera, de tal manera de ser edificados en el día de hoy por tu palabra. No hay nada que reemplace tu palabra, ni el mejor ni más profundo filósofo, ni el mejor libro de autoayuda, Señor, ni la mejor ideología, en fin, ni la mejor motivación humana. Nada reemplaza tu palabra. Por eso, Señor, en humildad nos acercamos a ella y te rogamos en el nombre de Jesús que nos permitas estar atentos, Señor. Calma nuestra ansiedad, calma, Señor, nuestro temor, calma, Señor, nuestra tensión. Señor, y como niños, estar en tu presencia, escuchando, meditando, leyendo lo que hoy tú quieres decirnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, son 9 versículos. La verdad que el proverbio es mucho más extenso. Está, de acuerdo al versículo 1, escrito por Agur, ¿no?, hijo de Jaque. Yo estoy acercándome al texto desde la versión de la NBI. Y digo esto porque en otras versiones, como por ejemplo la Reina Valera, ¿verdad?, aparece un encabezamiento un poco distinto. Dice, palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Menciona 2 personas. Sin embargo, hay consenso, ¿verdad?, en la traducción de otras Biblias, a propósito del significado, ¿verdad?, de estos nombres, Itiel y Ucal, ¿verdad?, de que al parecer el autor de este capítulo, Agur, ¿no?, que entre paréntesis significa Salomón, pero en un lenguaje bastante más sofisticado, un lenguaje más fino, está hablando de sí mismo, ¿no? En los primeros 3 versículos, ¿verdad?, se plantea una opinión respecto de sí mismo. ¿Por qué? Porque precisamente el nombre, ¿verdad?, Itiel, significa cansado estoy, oh Dios. Y el otro nombre que se menciona, Ucal, significa agotado. Entonces, estas traducciones han entendido que lo que está diciendo el autor, en este caso, ¿verdad?, Salomón, es
cansado estoy, oh Dios, cansado estoy, oh Dios, y débil. ¿No? Es el comienzo de este capítulo. E incorpora definitivamente una autoimagen de sí mismo en la presencia de Dios. Soy el más ignorante, dice el versículo 2 de este capítulo 30, de todos los hombres. No hay en mí discernimiento humano. No he adquirido sabiduría ni tengo conocimiento del Dios Santo, ¿no? Fíjense qué interesante, pero estas expresiones que son bastante directas, muy sinceras y auténticas, ¿verdad? Cuando uno las vincula con los textos que vienen a continuación, uno se da cuenta definitivamente que lo que está diciendo este hombre es que sin la presencia de Dios en su vida, él no es nada. Es decir, él es un hombre que ha vivido, que conoce, que está agotado, que está cansado, pero no es capaz definitivamente de entender o de relacionarse con Dios si es que Dios no se lo permite. Fíjense que dice, soy el más ignorante de todos los hombres. No hay en mí discernimiento humano. No he adquirido sabiduría. Acuérdense que en este libro se define la sabiduría, ¿verdad?, como el temor a Dios. De tal manera que lo que está planteando definitivamente, ¿verdad?, es que él depende de Dios en esa relación de vida, ¿verdad?, con él. No es algo, ¿verdad?, que opere desde su interior. No es algo, ¿verdad?, que él pueda ser capaz de hacer, sino que depende definitivamente de Dios, ¿no? Y es interesante comprender esto, ¿verdad?, porque en estos 9 versículos hay 4 bloques. Yo quiero hablar del último de ellos, pero solamente hacer un pequeño repaso, ¿verdad?, de estos otros 3. En este primero, ¿verdad?, él se presenta delante de Dios reconociendo su absoluta necesidad, reconociendo, ¿verdad?, su debilidad, reconociendo, ¿verdad?, sus limitaciones, reconociendo definitivamente como el ser más ignorante, que se valida, fíjense qué interesante, que se valida con la presencia de Dios en su vida. El segundo bloque, ¿verdad?, de este capítulo 30 nos muestra en el versículo 4, ¿verdad?, cómo él a través de estas preguntas va entendiendo quién es Dios. Incluso al final, la última pregunta que él hace en este versículo 4 tiene un sentido profético. Él dice, ¿quién conoce su nombre o el de su hijo? ¿Verdad? Sin duda, es interesante porque estos versos son inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Hay un reconocimiento, ¿verdad?, en su ignorancia, en su sencillez, ¿verdad?, de quién es Dios. ¿Quién ha subido a los cielos y descendido de ellos? ¿Quién puede atrapar el viento en su puño o envolver el mar en su manto? ¿Quién ha establecido los límites de la tierra? ¿Quién conoce su nombre o el de su hijo? Las respuestas a estas preguntas, sin duda, solo es posible encontrarlas en Dios. Fíjense qué interesante porque, ¿verdad?, en ese cansancio y en ese agotamiento, ¿verdad?, hay presencia de Dios. Y yo quiero, de alguna forma, ¿verdad?, recordarles que estamos en presencia de un libro que es parte de lo que se llama la sabiduría hebrea. Proverbios, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, ¿verdad?, Job, en fin, Lamentaciones, son libros que están, ¿verdad?, en la biblioteca bíblica, pero que corresponden, ¿verdad?, a la manera en que el pueblo de Israel entendía a Dios bajo este concepto de sabiduría, de sapiencia. Es decir, a diferencia, por ejemplo, de toda la influencia griega, ¿no?, que hacía una separación entre lo divino, entre lo sagrado y lo profano, ¿verdad?, lo vulgar, la visión judía, hebrea, era muy distinta. Estaba todo relacionado, ¿verdad?, y se manifestaba al mismo tiempo, es decir, lo sacro, lo puro, lo santo, convivía también con lo humano. Por eso es que cuando uno se acerca a estos proverbios, uno puede apreciar cómo el sabio observa en la vida cotidiana, ¿verdad?, sabiduría, cómo observa presencia de Dios. Entonces, cuando él elabora estas preguntas, él está en observación. Y la respuesta a esas preguntas tienen que ver con la presencia de Dios. Eso es increíble porque, a diferencia de este otro planteamiento que les comentaba hace un momento, ¿verdad?, los dioses o el Dios estaba absolutamente ajeno, distante, ¿verdad?, y muy lejos de la realidad humana. El Dios judío, ¿verdad?, el Dios hebreo, el Dios israelita, está presente en la contingencia humana, está absolutamente comprometido con la vida humana, ¿verdad? Es un Dios fiel,
es un Dios real, ¿verdad? Que no se margina. Creó, pero acompañó, ¿verdad? No es que haya creado y se haya distanciado. Esas realidades uno las puede percibir en estos versos, ¿no? Por eso que estas preguntas que hace el autor definitivamente tienen ese tremendo componente. Si ustedes se fijan, no está la respuesta, pero la pregunta es tan vasta, ¿verdad?, que la única posibilidad de responderla es entendiendo y conociendo a Dios. ¿Quién ha subido a los cielos y descendido de ellos? Fíjense que para algunos autores está hablando incluso de la encarnación, ¿no?, del punto de vista profético, porque fue Dios, efectivamente, a través de este proceso de encarnación, ¿verdad?, que bajó y que subió, ¿no? Es realmente notable. El tercer párrafo, ¿verdad?, 5 y 6, fíjense que este hombre le da crédito absoluto a la palabra de Dios. Toda palabra de Dios, dice el versículo 5, es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. Versículo 6, no añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y te exponga como un mentiroso. Fíjense que increíble, pero si bien él comienza reconociendo su limitación, reconociendo su agotamiento y cansancio, reconociendo que no tiene discernimiento, sin embargo, en su experiencia de vida y en su relación con Dios, él valora la palabra de Dios, ¿no? Es increíble, ¿no? Porque de alguna forma, a través de su experiencia de vida, ¿no?, él conoce la palabra de Dios. Fíjense que dice, y lo afirma, toda palabra de Dios es digna de crédito. No añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y te exponga como un mentiroso, ¿no? Es decir, aquí tenemos tres elementos que de alguna forma van conduciendo la reflexión de este hombre para llegar finalmente al párrafo que yo quiero extenderme un poquito más, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, es como una especie de introducción que deja en evidencia absoluta, ¿verdad?, de lo importante que para él es este Dios presente, de lo relevante que es, y que si bien es cierto, él reconoce limitaciones, ¿verdad?, él reconoce problemas en el discernimiento, en su sabiduría, a pesar de eso, en su experiencia de vida, conoce a Dios. No, yo le he llamado a esta prédica, ¿verdad?, una vida equilibrada. ¿Y por qué le he puesto ese nombre? Porque precisamente después de abrir su alma, de reconocerse que está cansado, de reconocerse que está, ¿verdad?, sobrepasado, de que definitivamente, ¿verdad?, se siente débil, ¿no?, de saber y de reconocer a Dios en su vida, de entender la importancia de la palabra de Dios que sostiene, que nutre, que vivifica, ¿verdad?, que anima, que alienta. Él hace una petición a Dios. Y esa petición que este hombre le hace a Dios tiene que ver con una vida equilibrada. Y fíjense lo que encontramos en los versículos del 7 al 9. Solo dos cosas te pido, Señor. No me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira, la primera cosa. Y después dice, no me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día. Y argumenta, ¿por qué pide, verdad, esas dos cosas? Porque teniendo mucho, podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco, podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Cuando compartí esto en mi tiempo a solas con el Señor, en mi tiempo devocional, la verdad que quedé pegado en esto, ¿no? Porque fíjense, después de estos tres párrafos que brevemente, ¿verdad?, de alguna forma los resumí y los compartí con ustedes, aparece esta petición. Y fíjense cómo la manifiesta este hombre sabio. Solo dos cosas te pido, Señor. Es decir, a pesar de su cansancio, a pesar de su debilidad, de su agotamiento y del reconocimiento que él hace de sus limitaciones, hay dos cosas que le importan a él. Hay dos cosas que son cruciales, importantes. Incluso, no me las niegues, por favor. Interesante, ¿verdad? Porque
son dos aspectos que él plantea y que dice en relación con su vida personal, con la manera de enfrentar el día a día. Y lo primero que plantea este hombre es: aleja de mí la falsedad y la mentira, ¿no? Aleja de mí la falsedad y la mentira. Quiero ser íntegro. No quiero vivir de apariencias. No quiero vivir de imágenes y de máscaras, sino que definitivamente, ¿verdad?, poder plantearme frente a la vida tal como soy. Sin esta presión, ¿verdad?, que el medio, la sociedad y la cultura ejerce sobre mí, de tal manera que me obligue, de alguna manera, a responder a las expectativas de otros, ¿verdad?, y con ello disfrazarme, protegerme, cubrirme de lo que no soy. Íntegro. Por eso aléjame, ¿verdad?, de esa hipocresía, de esa mentira. Fíjense que este concepto de mentira está muy ligado al versículo 6, cuando habla de la palabra de Dios, ¿no? Es decir, la palabra de Dios. Uno puede recordar muchos versículos que están en la Biblia, ¿verdad?, que nos podrían ayudar a profundizar. Pero yo no he querido traerlos a colación porque me interesa que podamos reflexionar en lo que hay en el corazón de este hombre. Es tan evidente la relación de Dios con él, a pesar de su condición, ¿verdad?, de agotamiento, de limitación, que él necesita que Dios le ayude a vivir una vida íntegra. No quiero vivir de apariencias, no quiero reflejar, ¿verdad?, o mostrar lo que no soy. Una palabra tremendamente pertinente, ¿no? Porque si hay algo hoy día que caracteriza nuestra sociedad y nuestra cultura es la apariencia. Es esta imagen, ¿verdad?, que muchas veces queremos proyectar, que de alguna manera, ¿verdad?, compromete nuestros esfuerzos y nuestros recursos, precisamente, ¿verdad?, con el propósito y el afán de mostrar lo que no somos. Muchas veces por vanidad, muchas veces por temor, muchas veces por un problema de autoestima, porque queremos ser aceptados, queremos ser involucrados, queremos ser invitados. Pero en este hombre, ¿verdad?, conociendo la palabra de Dios, conociendo la realidad de Dios, conociendo su propia condición, para él es relevante pedirle a Dios, ¿verdad?, vivir de una manera íntegra. Fíjense que encontramos, ¿verdad?, esta petición en muchos salmos del rey David, ¿no?, el padre de este sabio, de Salomón. Por ejemplo, en el Salmo 139, ¿verdad?, es increíble, dice: examíname, oh Dios, versículo 23, sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos, ponme a prueba. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Hay un común denominador, ¿verdad?, en todos aquellos que conocen y se relacionan con Dios: el deseo sincero, íntegro, profundo de querer vivir una vida íntegra. Y es importante, aquí podríamos estar bastante rato detenidos en este aspecto, ¿verdad? Porque si hay algo que caracteriza muchas veces nuestra espiritualidad o nuestra religiosidad, es mostrar lo que no somos, esconder nuestros sentimientos, mostrarnos probos, santos, ¿verdad?, inmaculados, cuando en nosotros definitivamente, ¿verdad?, hay muchas cosas que aún necesitan ser perfeccionadas por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Pero es tan fuerte, ¿verdad?, esta cultura de la meritocracia, es tan fuerte esta cultura, ¿verdad?, del ser aceptados, que no nos importa y somos capaces incluso de pagar cualquier precio con tal de ser aceptados, con tal de ser percibidos como lo que realmente no somos. Sin embargo, ¿verdad?, en la Biblia encontramos estos hombres que le ruegan y le suplican a Dios que los pruebe, que los examine, que los aleje de la vanidad. Por eso, ¿verdad?, pensando en este año 2021, es una oportunidad, lo hemos dicho hasta la saciedad en las anteriores reflexiones, la oportunidad, ¿verdad?, que se nos presenta ante un escenario complejo y difícil que nos ha desnudado y que ha reflotado, ¿verdad?, una serie de elementos positivos que los habíamos olvidado. A lo mejor este es uno. A lo mejor este es uno. Pedir a Dios, ¿verdad?,
que en la realidad de nuestra vida nosotros podamos este año enfrentar nuestros desafíos de manera íntegra, de manera proba, pero sincera, dejando que su palabra y que su Espíritu Santo realmente examinen nuestro corazón. Que realmente nosotros podamos alejarnos de estas posturas muchas veces que no son correctas, íntegras, delante del Señor. ¿No? Por eso que recordaba estas palabras de David en el Salmo 139, examíname, sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Examíname, sondéame, ponme a prueba. Fíjate si voy por mal camino y guíame. Fíjense, le da a Dios absolutamente el protagonismo de su vida. Uno de los aspectos precisamente muchas veces del querer vivir esta máscara o esta imagen, definitivamente es ser nosotros los gestores absolutos, individualistas y personalistas de nuestras vidas. Aquí hay una sujeción tremenda, hay una dependencia y la aceptación humilde de un corazón que anhela que Dios le guíe, que anhela que Dios le examine, que anhela que Dios le corrija. Uno de los grandes problemas, ¿verdad?, que tenemos muchas veces en nuestra relación con Dios es que no queremos ser corregidos, no queremos sujetarnos. Creemos ser siempre sabios en nuestra propia opinión. No aceptamos ni siquiera el consejo de algún hermano, hermana o de nuestro cónyuge, ¿verdad?, que pueda haber notado algo en nosotros. Porque estamos tan seguros de nosotros mismos, ¿verdad?, de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que decidimos, que a veces ni siquiera el Espíritu Santo ni la palabra de Dios pueden entrar. Tenemos respuesta para todo. Tenemos justificación para todo. Por eso, ¿verdad?, que al acercarnos a la palabra de Dios y encontrar estas reflexiones, estoy cansado, estoy débil, estoy angustiado, soy absolutamente limitado, me cuesta discernirte. Si no fuera por ti, ¿verdad?, yo no tendría nociones, ni siquiera la conciencia de ti, oh Dios. Y en esa realidad, yo te pido que me ayudes a vivir en integridad. Aléjame de la falsedad, aléjame de la mentira. Que yo pueda asumir mi condición. Examíname, pruébame, guíame, porque sin ti nada soy. Y a continuación plantea, ¿verdad?, en este capítulo 30, otro aspecto, ¿verdad?, que está muy cerca de nuestro corazón y de nuestra realidad y que tiene que ver con nuestra economía, que tiene que ver con la satisfacción de nuestras necesidades, que tiene que ver, ¿verdad?, con nuestro estatus. Dice, no me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día. Fíjense qué expresión más profunda, que tiene que ver definitivamente, ¿verdad?, con una vida equilibrada. No quiero más ni quiero menos, quiero lo justo. Quiero absolutamente lo necesario. Ese concepto, el pan de cada día, desde la perspectiva bíblica, teológica, es un tremendo símbolo. Es la enseñanza, ¿verdad?, de Jesús allá en el Sermón de la Montaña, en el capítulo, ¿verdad?, 5, 6 y 7 de Mateo, cuando Él habla de la ansiedad, ¿no? Y Él plantea definitivamente, ¿verdad?, esta enseñanza maravillosa, esta enseñanza marco de cómo nosotros debiéramos vivir el día a día. Cada día trae su propio afán. El pan de cada día, dánoslo hoy, cuando enseñó a orar. Y este hombre, ¿verdad?, cientos de años antes, en una reflexión, ¿verdad?, absolutamente personal, íntima, evidentemente inspirada por el Espíritu Santo, quien es el que ha dado testimonio siempre de la realidad de Dios, ¿verdad?, lo lleva a exclamar en la misma dirección, no me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día. Yo no sé si nosotros en algún momento, ¿verdad?, hemos llegado a expresar con tanta sencillez esta oración, porque estas son oraciones. No quiero más ni quiero menos, solo lo necesario para cada día. Y nuevamente, ¿verdad?, podemos de alguna forma incorporarlo
a esta presión, ¿verdad?, de la contingencia que nos rodea precisamente hoy día, donde definitivamente, ¿verdad?, hay una presión fuertísima para tener más de lo que necesitamos, llegando incluso, ¿verdad?, a niveles de endeudamiento, de compromisos que nos sobrepasan, porque esta presión social, fíjense, no quiero ser pesimista, pero toda esta presión social, ¿verdad?, va absolutamente desbordando nuestro corazón, van intranquilizando nuestra vida, nos están llevando paulatinamente a vivir lo que no somos. Y por eso surge esta súplica en este hombre. Yo no quiero eso. Porque el riesgo de eso, él lo dice, y lo dice con una sinceridad a toda prueba, porque si tengo mucho, versículo 9, podría desconocerte y decir, ¿quién es el Señor? ¿Se dan cuenta, no? ¡Qué tremendo! Esto es vida. Es la realidad de Dios en nosotros que nos hace mirar, ¿verdad?, de manera descarnada nuestra vida, nuestro entorno, nuestra relación, ¿verdad?, del día a día. Si me das mucho, si me enriquezco, es muy probable que me olvide de ti. ¿Quién eres, Señor? Encontramos algunos ejemplos lamentables en la Biblia de hombres que fueron bendecidos por Dios, como Usías, un tremendo rey que Dios prosperó muchísimo por muchos años, un hombre que incorporó ingeniería, tecnología de la época, un hombre que equipó su ejército, un hombre respetado por sus enemigos, que abrió cisternas en el desierto, que cultivó, ¿verdad?, absolutamente campos, en fin, Dios lo bendijo mucho. Pero dice un versículo clave, el punto de inflexión, mas cuando era fuerte, su corazón se entenebreció y grande fue su ruina. Ese hombre Usías quiso entrar al templo y prender, ¿verdad?, las lámparas, el incienso, porque en su arrogancia, en la abundancia, ¿verdad?, su corazón se pervirtió. Por eso que la sencillez de este pasaje, ¿no?, es tremendo. Dice, teniendo mucho podría desconocerte y podría decir incluso, ¿quién eres tú, Señor? Pero también, ¿verdad?, es capaz de mirar el otro extremo. Y si no tengo mucho, si tengo poco, podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Fíjense la expresión, deshonrar el nombre de mi Dios. Es decir, no es un desconocido, es su Dios. Pero él reconoce, ¿verdad?, lo que hay dentro de sí. Y por eso clama a Dios para que Dios lo lleve a vivir una vida íntegra, una vida equilibrada. De tal manera que cada día y permanentemente él dependa de lo que Dios quiera darle. El pan de cada día, dánoslo hoy. ¿Se acuerdan de la oración de Jesús? Y por eso, queridos hermanos y hermanas, esta es una reflexión, ¿verdad?, que surge en el Antiguo Testamento, que surge desde un corazón, ¿verdad?, que entiende a Dios y que ve a Dios en el quehacer de su vida, que entiende además una dependencia de Él, ¿verdad?, que es este Dios cercano y que lo lleva a expresar verdades profundas, absolutas, que encontramos incluso en el Evangelio. Porque aquí no estamos todavía en presencia del Evangelio, si lo queremos ver desde el punto de vista teológico. El Evangelio, ¿verdad?, surge en toda su expresión con Jesucristo, allá en el Nuevo Testamento. Pero aquí encontramos principios espirituales de una relación de vida con Dios, de un hombre, ¿verdad?, que ama a Dios. Él dice, ¿verdad?, y lo dice al final del versículo 9, podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Este principio de dependencia también lo vivió Pablo. Hay un pasaje maravilloso ahí en Filipenses capítulo 4, ¿verdad?, del versículo 11 al 13, donde de alguna manera, ¿verdad?, el apóstol hace presente, ¿verdad?, estos elementos que tienen que ver definitivamente con saber vivir la vida de manera equilibrada, ¿no? Y se los quiero recordar ahí en Filipenses, ¿no? Dice el texto, Filipenses capítulo 4, del versículo 11 al 13, no digo esto porque esté necesitado. Pablo estaba dando gracias, una ofrenda que había recibido de los hermanos de Filipos.
Estoy leyendo el capítulo 4 de Filipenses, del versículo 11 en adelante. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es exactamente el mismo principio. Dios, ayúdame, enséñame, quiero vivir de manera equilibrada, íntegra, sincera y transparente. No me des mucho, porque puede que me desvíe, puede que no te reconozca, pero tampoco me des poco, porque también puedo hablar en contra de ti. Enséñame a vivir cada día con lo que tú quieras darme de manera sobria y equilibrada. Son las expresiones de Pablo. Pero fíjense, Pablo al final, cuando da su testimonio, él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, esta presencia de Dios, en el caso de Pablo, se materializa en Cristo, en el Espíritu Santo, en la realidad de Dios en su vida. De manera que vivir una vida equilibrada y no vernos afectados, ¿verdad?, por estos vaivenes que se nos presentan y que se nos van a presentar durante este próximo año o en este mismo año que ya estamos viviendo, precisamente a propósito, ¿verdad?, del descalabro, de la confusión, de la incertidumbre, que de alguna forma, ¿verdad?, está sobrepasando muchas almas y corazones, la encontramos en Dios, en Cristo. Vivir una vida equilibrada, sabiendo, ¿verdad?, que Dios mora en nosotros, sabiendo que somos sus hijos y que Él está dispuesto a enseñarnos a vivir, ¿no? Por eso, hacer de nosotros estas expresiones de Pablo, he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. La contingencia, ¿verdad?, no me desborda, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Todo lo puedo en Cristo. La experiencia, ¿verdad?, de un hombre de un Antiguo Testamento que reconoce y que ruega a Dios esa ayuda. La experiencia de un hombre absolutamente distinto, en una cultura, ¿verdad?, diferente, cientos de años después, que también reconoce que Dios le da ese poder para vivir una vida íntegra, equilibrada, absolutamente dependiente de Dios y con gozo y en paz. No con la queja, no con la frustración ni con la rabia de no tener lo que no se puede tener, ¿verdad?, o de tener de sobra hasta tal punto de negar a Dios. Hermanos y hermanas queridos, y todo esto lo provee la palabra de Dios. Todo esto lo provee las promesas de Dios. Esto no es una reflexión que aliene o que enajene a la persona de una realidad, sino que precisamente, y lo vimos en el capítulo 30 de Proverbios, ¿verdad?, es una consecuencia de creer en la palabra de Dios. Por eso que este hombre, ¿verdad?, en el Proverbios de capítulo 30 dice, toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. No añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y te exponga como a un mentiroso. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos fortalezca y que podamos hacer nuestra la palabra de Dios en nuestra vida durante este año 2021, de tal manera de declarar, justamente como lo ha hecho este hombre, ¿verdad?, Agur, y como lo ha hecho Pablo, en todo estoy enseñado. Y no estoy enseñado, ¿verdad?, por el pastor Guillermo Hernández, no estoy enseñado por la Alianza Cristiana y Misionera, sino que estoy enseñado por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo de Dios. Todo lo puedo en Cristo. Cristo es el que me enseña, Cristo es el que me fortalece. La palabra de Dios, la promesa de Dios me permite asegurar para este año una vida íntegra, ¿verdad?, una vida dependiente, una vida en gozo y en paz, en medio de un desorden, de un caos, ¿verdad?, de una confusión. Tremendo testimonio, tremenda posibilidad que glorifica al Señor. Tengamos un momento de oración. Padre,
Te damos gracias por esta palabra, Señor, que vemos de manera tan transversal, tan fluida, Señor, que va de un lado a otro en tu palabra desde el Antiguo al Nuevo Testamento y que solo hacen confirmar, Señor, la necesidad humana de tu presencia en su vida, que solo hacen confirmar, Señor, nuestra fragilidad, nuestros límites, Señor. Queremos, así como Agur, Dios mío, clamó y suplicó y reconoció, Señor amado, su cansancio y su agotamiento, pero te suplicó, Señor, que tú lo ayudaras a vivir equilibrada e íntegramente, Señor. Lo hacemos también nosotros. Señor amado, y nos recordamos de la propia experiencia de Pablo, que en un contexto tan distinto, incluso, Señor, estando preso y recibiendo la ofrenda de sus hermanos, él daba ese testimonio como tú lo habías formado, como tú le habías enseñado y cómo, Señor, sus fuerzas para enfrentar, Señor, la escasez o la abundancia estaban en ti, Señor. Estaban en ti. Ayúdanos este año a vivir con esa actitud, a salir de la queja, de la frustración, a salir de esa ansiedad y de ese temor, Señor, de tal manera de centrar absolutamente nuestras convicciones y nuestras certezas en tus promesas, en tus palabras, porque como dijo Agur, Señor, en este hermoso proverbio, toda palabra tuya, Señor, es digna de crédito. Te amamos, te exaltamos y te bendecimos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Estamos en la lucha. Adiós.